Señor. Estamos aquí adorándole porque amamos su palabra. ¿Cuántos atesoran su palabra en el corazón? Sí, Señor. Cuando amo tu ley, yo amo tu ley. Mi gozo es tu palabra. Lámparas a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley. Susténtame en tu palabra. Bendiciones, bendiciones, bienvenidos a todos, una noche más acá de Inconmovibles. Qué bendición estar con ustedes otra vez, realmente una semana que ha sido pues de mucha bendición para mi vida. Yo espero que también para usted haya sido también de bendición. Hemos tenido una semana de muchas cosas hermosas, una semana donde Dios se ha manifestado de una manera poderosa y bueno, más allá de todo eso también la gran noticia que no quiero que se me olvide y por eso lo digo desde el principio, que ya para este domingo 9 de agosto, si el Señor lo permite, a las 10 de la mañana vamos a estar reuniéndonos nuevamente en el auditorio de la Fraternidad Cristiana Santa Fe. Entonces, aquellos que no lo sabían, yo quiero invitarles para que vayan haciendo las reservaciones de espacio para asistir a esta primera reunión presencial después de todo este tiempo en que hemos estado hasta cierto punto pues encerrados en nuestras casas, que hemos hecho transmisiones y demás. Siempre vamos a hacer la transmisión este domingo de la Fraternidad Cristiana Santa Fe, pero usted tiene también la posibilidad de ir allá al culto presencial y usted puede buscar el número que corresponde para que haga las reservaciones. Yo ahora más tarde se lo voy a estar dando para que usted pueda llamar a reservar su espacio. Todavía tenemos lugares, pero queremos recibirlo de verdad con los brazos abiertos. Hemos hecho una labor tremenda. Toda la gente que estamos sirviendo en Afrater, una labor tremenda realmente para que usted pueda acompañarnos, para que sea un tiempo realmente de adoración a Dios, de alabanza a Dios, de agradecimiento. Y bueno, pues eso entre muchas otras cosas que se vienen. Así que yo los invito a que ustedes estén atentos a todas las transmisiones de la Frater para que usted pueda también ser parte de todo esto que se viene, de cosas maravillosas que Dios está haciendo en medio de su pueblo y en medio, por supuesto, de nuestra congregación. Bienvenidos a todos nuevamente a una noche más de estudio bíblico. Estaba yo meditando en estos días realmente sobre... ya han pasado, vamos a ver, 17, 18 semanas aproximadamente desde que iniciamos la primera transmisión y me trae por ahí cierta nostalgia. Yo sé que es muy poco tiempo quizá para algunos, pero realmente el Ministerio Inconmovibles estuvo por ahí en el corazón de Dios. Luego el Señor pone esa visión, ese deseo en nuestro corazón, hasta que al fin se materializó. Y pensar que ya vamos por el capítulo 15 de Romanos me deja realmente sorprendido. Ya estamos por terminar. La otra semana, si Dios lo permite, ya terminamos este estudio, iniciamos con algo nuevo, pero realmente le doy gracias al Señor por todo el respaldo que hemos tenido, por no solamente el respaldo de parte de Dios, sino el respaldo de cada uno de ustedes que se conecta con nosotros todos los viernes para aprender más de la palabra de Dios, para que, como dice el eslogan de los estudios bíblicos, hagamos del estudio de la palabra de Dios un hábito. Realmente es importante volver a las escrituras, mucho más en este tiempo que estamos viviendo cosas tremendas, que hay muchas doctrinas, muchas cosas que se dicen por allí y a veces nos pueden tender a confundir. Qué mejor que pasar el tiempo en la presencia de Dios a través del estudio de la palabra. Y bueno, quiero como siempre saludar a todas las personas que hoy se han conectado con nosotros. Bueno, tenemos por ahí, vamos a ver, al pastor Francisco Valverde, que siempre está con nosotros, que la semana pasada nos dio ese estudio precioso de Romanos capítulo 14. Esteban Castillo está por acá también. Luis Aguilar, bienvenido. Luis David Alemán está conectado con nosotros. Yorleni Guevara, ambos de allá de la hermosa tierra del Rincón Grande de Pavas. Katia Navarro se conecta hoy con nosotros. Mi prima Marta Álvarez Mondragón
que la conocemos de cariño, la familia como Tani, Jarlin, Garita, la pastora Hilda Paniagua, que debe estar allá también con el pastor Miguel Carazo desde Pejivalle de Guatuso, Melissa Monge, Javi Rojas, Coqui Badilla, que siempre nos acompaña con ese montón de comentarios y ayuda que él nos da a través de todo lo que nos pone ahí para hacer más grande y más respaldado el estudio que hacemos. Gaudia Alvarado también está con nosotros. Bendiciones, Gaudia, allá también desde la tierra de Pejivalle de Guatuso. Nuestra salmista Alejandra Sancho Vargas, que hoy va a tener una hermosa participación en este espacio. Sergio está también con nosotros. Mabel Salazar, otra de las salmistas de Inconmovible. Ya usted quizá ha tenido la oportunidad de escucharla. Carmelita está con nosotros y me imagino que por ahí también anda Kenneth. Así que les digo nuevamente, bienvenidos. Por acá está mi esposa Adriana, que como siempre está pendiente de las redes, de los comentarios de ustedes, para que hagamos de esto realmente algo hermoso. Siempre les digo, si usted tiene un comentario, una pregunta, si usted quiere aportar algo, hágalo con toda confianza, porque el estudio lo hace grande todo lo que cada uno de nosotros hacemos, lo que cada uno de nosotros ponemos. Siempre les he dicho, yo no lo sé todo, por supuesto, pero todo lo que sé voy a tratar de transmitirlo, pero definitivamente ustedes también tienen comentarios importantes para nosotros para hacer de este estudio algo más grande aún de lo que ya hemos logrado hasta el día de hoy. Así que bueno, vamos a dar inicio. Siempre, como les digo a todos ustedes, tenemos por acá nuestros materiales. Bueno, me dice por acá Yorleni Guevara que no se escucha, pero me parece que no tengo ningún otro reporte. Si alguno de ustedes no escucha bien, usted me lo dice. Puede ser tal vez que Yorleni no le haya puesto todavía el volumen a su teléfono. Puede ser por ahí. Pero si algún otro no me escucha, por favor, me lo hace saber. Siempre tenemos a mano, como siempre lo decimos, la palabra de Dios, nuestras Biblias, que definitivamente es importante para este estudio bíblico, y que nosotros utilizamos la versión de la Biblia Reina Valera 1960. ¿Por qué utilizamos esa versión de la Biblia? Porque es la más usada por el pueblo cristiano a nivel latinoamericano. No hay ninguna otra razón. Entonces, esa es la Biblia que usamos. Siempre les pido también que tengan a mano un cuadernito donde usted pueda apuntar sus cosas, pueda tomar nota y pueda revisar más adelante. Usted sabe que más adelante usted puede ver en el grupo de Inconmovibles la transmisión nuevamente, volver a apuntar. Usted puede entrar al canal de YouTube, suscribirse, ver los videos nuevamente y seguir ahí estudiando, repasar lo que hemos hecho, y por supuesto un lapicerito para que usted pueda tenerlo por ahí y hacer las anotaciones correspondientes. Dice también por acá, me dice Carmelita que se escucha un poquito bajo. Entonces, bueno, vamos a ver acá un momento, a ver si puedo hacer un ajuste por acá. Denme un segundito. Vamos a ver si podemos hacer un ajuste. Ok, vamos a ver si ahí se escucha mejor. Ya le hice unos ajustes acá al sonido. Me dicen si se escucha mejor. Entonces, en buena hora si es así. Vamos a ver. Denme un segundito, por favor. Eso es parte de lo que pasa cuando estamos en vivo. En vivo. Vamos a ver. Ustedes me dicen si por allí se escucha mejor. Vamos a hacerle otro ajuste por acá. Disculpen. Ok, ahí está mejor, ahora sí, confirmado, está mejor. Bueno, cualquier cosa me avisan y si hay que volver a ajustar, pues volvemos a ajustar. Quería comentarles ya antes de entrar en materia, porque hoy tenemos un capítulo precioso que nos va a ayudar muchísimo en todo lo que hemos venido aprendiendo y sobre todo el poder interiorizar la palabra del Señor en nuestra vida. Y quería decirles, perdón, es que me entró aquí también otro reporte del tema del sonido. Ahora sí, saludos cordiales y bendiciones para todos, dice nuestro amado pastor Luis Paulino Valverde. Bienvenido, pastor, a esta transmisión. Quería decirles que, bueno, si el Señor lo permite, ya la próxima semana
que sería el viernes, vamos a ver por acá, el viernes 14 de agosto estaríamos finalizando con el capítulo 16 del libro de Romanos, es el capítulo final, y luego vamos a entrar en otra materia. Entonces ya habíamos hablado anteriormente de que vamos a iniciar con un estudio sobre doctrinas bíblicas, pero vamos a hacerlo en dos partes, es decir, vamos a ver primero una parte que va a ser un estudio bastante exhaustivo sobre la estructura bíblica, de dónde salió la Biblia, cómo fue que llegamos a tener esos 66 libros que tenemos en nuestras Biblias, de dónde salió cada uno, cuál es el sentido general, el mensaje de cada uno de esos libros, sus autores, las fechas en que fueron escritos, en fin, una excelente información para cada uno de nosotros. Y luego vamos a entrar a estudiar ya doctrina bíblica pura, doctrinas esenciales de la Biblia, que es necesario que nosotros las sepamos. Quizá ya usted puede decir, bueno, ya yo sé eso, pero está bien que podamos volverlas a estudiar y volver a interiorizar a qué se refiere el tema de doctrinas esenciales de la Biblia, que son la base y la columna de nuestra fe cristiana. Para ello, algunos han escuchado en algún momento que vamos a utilizar este libro. Vamos a ver si logra verse ahí en pantalla. Eso, vamos a ver. Bueno, más o menos se ve. Este libro es el libro de Doctrina Bíblica de Wayne Grudem. Entonces, habíamos hablado que si usted quiere adquirirlo, usted me puede preguntar cómo hacerlo. Yo aclaro nuevamente lo que siempre he dicho. Yo no vendo libros. Y el hecho de que usemos ese libro no quiere decir que yo voy a tener una ganancia porque usted lo compre o no lo compre, en lo absoluto. La intención es que usted pueda adquirir un material, que usted lo tenga en su casa para seguir estudiando, para que usted pueda ahí también apoyarse, porque como no es un estudio basado propiamente en un libro bíblico, entonces usted puede apoyarse en las cosas que vamos a ir aprendiendo. Ya hay varias personas que me lo han solicitado, y la gente de Recursos Bíblicos, que ya algunos de ustedes conocen quiénes son y se dedican a todo esto ya de la venta de libros y demás, ellos van a hacer el pedido este lunes que viene. Entonces, las personas que ya me pidieron el material lo pueden, ya se les va a solicitar para esta fecha, y aquellos que quieran también solicitar el material, que considero que está a un costo bastante accesible, entonces me puedan preguntar para hacerlo en este pedido, iría llegando más o menos a finales de agosto para que más o menos vayan teniendo ahí la información. Entonces ya con eso terminamos este punto y vamos a entrarle ya en materia de lo que nos dice entonces el capítulo 14 del libro de el capítulo 15 del libro de Romanos. Disculpen, ando un poco extraviado en ese asunto, porque como la semana pasada fue el pastor Francisco el que estuvo, entonces se me hace un desfase a mí ahí en la enseñanza. Romanos capítulo 15, entonces tenga abierta ahí su Biblia y vamos a ir de una vez a entender los siguientes puntos. Este capítulo 15 se discurre entre tres secciones prácticamente. La primera sección es una continuación que tenemos del capítulo 14, de hecho termina el último versículo del capítulo 14 e inicia inmediatamente el versículo 1 del capítulo 15 sin que haya ningún título de por medio. Luego tenemos dos secciones que sí están tituladas. Una es la de el Evangelio a los Gentiles, que va desde el versículo 7 hasta el versículo 21, y otra es una sección que nos indica que Pablo se propone a ir a Roma, y eso va desde el versículo 22 hasta el versículo 33 de este capítulo 15 de Romanos. Si nosotros quisiéramos tomar un bosquejo analítico de esta información, podríamos decir lo siguiente. Podríamos seccionarlo también en tres grandes partes, pero que se diferencian de lo que está en nuestras Biblias, ¿verdad? Entonces tenemos una primera parte, una primera sección, que sería el principio de agradar a otros, que ahora vamos a explicar todo eso para que no vayamos a pensar en algún momento que estamos diciendo que hay que agradar a los hombres y no a Dios. Pero hay un principio bíblico sobre tratar de agradar y hacer el bien para con otras personas, como les digo, va desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Luego tenemos otra sección que sería el principio de glorificar a Dios mediante la unidad, que va desde el versículo 4 al versículo 13. Y luego otra sección que sería la propagación y es la difusión de la justicia de Dios, que va desde el versículo 14 al versículo 33.
Esa tercera sección podemos dividirla en dos grandes partes. Una sería el propósito de Pablo al escribir la epístola a los romanos, que iría del versículo 14 al 21, que esa tendría dos pequeños mensajes: la seguridad de la madurez espiritual en los romanos, que se encuentra en el versículo 14, y el celo en ministrar la palabra de Dios por parte de Pablo, que lo tenemos desde el versículo 15 hasta el versículo 21. Luego tenemos otra sección que sería los planes futuros de Pablo, que va desde el versículo 22 al versículo 33, en donde vemos el deseo de Pablo de visitar a Roma desde el versículo 22 al 29, y luego el deseo de Pablo de que la iglesia ore por él, de que va desde el versículo 30 al versículo 33. Una de las cosas que se me olvidaba mencionarles cuando vimos lo de los materiales, y que todo el mundo lo sabe, y lo voy a hacer de una vez, es que cada quien tenga su tacita de café, de té, su agüita, lo que sea, para que se esté hidratando ahí mientras estamos en el estudio. Por supuesto, los que ya me conocen saben que yo necesito el café, es como mi gasolina para poder funcionar. Así que por aquí está mi tacita de café, y bueno, ¿verdad? Qué mejor y qué bendición que la tacita de Inconmovibles, que ya algunos de ustedes tienen la enorme bendición de tener. Hablando propiamente del versículo 15, sigo en el 14, me van a disculpar. Hablando propiamente del versículo 15, como un gran resumen de esta carta o de este capítulo 15 de Pablo a los romanos, podemos decir que Pablo ha venido enseñando sobre posiciones encontradas entre creyentes en la iglesia. Ya eso lo veníamos viendo desde el capítulo 14, donde hablábamos sobre los que eran los débiles y los fuertes en la fe, y las discusiones y situaciones que se estaban dando en la iglesia. Y Pablo viene hablando de eso, buscando llevar a la mente de los creyentes la enseñanza de que la unidad armónica, es decir, en armonía en la congregación, no consiste en que los cristianos pensemos igual, sino en que sintamos lo mismo, pero no un sentimiento en el sentido de emoción, sino un sentimiento en el sentido de hacia dónde nos dirigimos y del por qué hacemos las cosas. Bienvenido Mau Sáenz, bienvenido por acá, y también José Alberto Castillo. Bendiciones, Josito, qué gusto tenerlo por acá. Dice el pastor Francisco que es que me gustó mucho el capítulo 14, por supuesto. Pastor Francisco, si es que con la clase magistral que usted nos dio, de ahí uno se quedó con ganas de que las 2 horas no le alcanzaron, pero por eso es que lo tengo ahí pegado. Todavía estoy babeando con la enseñanza que nos diste. Muchas gracias. Entonces les decía que Pablo aboga porque el sentido de la iglesia no es que todos pensemos igual, sino que estemos en un mismo sentir. A pesar de que la doctrina cristiana fundamental enseña que Dios recibe a todos como son, o sea, el Señor no hace acepción de personas, nos recibe a todos indistintamente de cuál sea nuestra condición, cuáles sean nuestras costumbres, cómo hemos sido educados y demás. Algunos creyentes se niegan, y eso pasa todavía lamentablemente hasta el día de hoy, eso que Pablo expone en esa carta. Algunos se niegan a recibir a sus hermanos tal cual ellos son. Eso lo vamos a ir desarrollando a lo largo del estudio, y creo que va a ser de mucha bendición para todos porque nos va a enseñar mucho. No se trata, por tanto, de agradar a uno mismo, sino de agradar a los hermanos en aquello que contribuye a su edificación. Ojo con eso, porque eso es importante, pero no quiero entrar de una vez en el tema, sino que, como le decía, esto es un pequeño resumen del capítulo 15 de Romanos. Con esto, Pablo da un fundamento cristológico a la enseñanza que está desarrollando, cuya argumentación se sustenta en las Escrituras. De hecho, todas las cartas de Pablo, todos los escritos de Pablo tienen un fundamento muy fuerte en la palabra de Dios. El pasaje, ahora bien, enseña a glorificar a Dios como privilegio cristiano, pero enseña también que la alabanza que glorifica a Dios nace de una misma alma, es decir, de un mismo sentir común y unido de los cristianos en la iglesia. No podemos nosotros decir que estamos alabando a Dios en las congregaciones si no tenemos unidad en lo que estamos haciendo, si no hay amor de los unos para los otros, y Pablo aboga
a eso en esta carta. Además, esto solo es posible al recibirnos todos los creyentes en la condición de hermanos para que Dios sea glorificado, indistintamente si estamos de acuerdo con sus pensamientos, con sus posiciones, con su forma de vestir, con su forma de hablar, si nos agrada el color de su piel, si nos agrada su nacionalidad. Indistintamente cualquiera sea la cosa, la única manera de agradar a Dios es que todos nos veamos como hermanos dentro de la congregación para que su nombre sea glorificado y tengamos la unidad a la cual nos llamó el Señor Jesucristo. La glorificación a Dios surge en una expresión de gratitud por la obra hecha a favor de los hombres y en especial por la bendición alcanzada por los gentiles. Entonces es un todo lo que Pablo está diciendo. Hay un tema de gratitud, primero por lo que Dios hizo en el cumplimiento de su promesa hacia los judíos y en también alcanzar con esas promesas al todo el pueblo gentil. Tenemos entonces, vamos a entrar ya a la primera sección que, como estábamos hablando al principio, es una continuación del capítulo 14 y inicia inmediatamente, apenas finaliza el último versículo del capítulo 14 con el versículo 1 como una continuación. Como les decía, le damos la bienvenida a la transmisión a Chelita Marín, que también nos acompaña en esta hermosa noche. Vamos a ver entonces lo que nos dice el versículo 1 y 2 de Romanos capítulo 15. Dice de la siguiente manera, versículo 1: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Hay un tema trascendental en estos dos versículos que vamos a irlos desarrollando y vamos a meternos ampliamente en este inicio de este capítulo 15. Primero, la frase fuertes y débiles, o las palabras fuertes y débiles a los cuales Pablo hace referencia, tiene que ver con aquellos que tienen una fe fuerte en su comprensión de su libertad en Cristo. Recordemos que en el capítulo 14 se nos habla que había algunos problemas dados, sobre todo en el tema de qué habían de comer, por qué este comía aquello, por qué el otro comía lo otro, y Pablo empieza a abogar por el hecho de que no tenemos que andar juzgándonos los unos a los otros, sino que cada quien esté en su conciencia entendido de para quién y por qué está haciendo las cosas. Entonces, en este caso también, Pablo nos habla que los que son débiles en su libertad y por tanto están legados en conciencia por distintos escrúpulos innecesarios. ¿A qué se refiere esto que están ligados en su conciencia a distintos escrúpulos innecesarios? Esto se refiere, y tal vez algunos de nosotros lo hemos visto en otras ocasiones, Stephanie Castro, bienvenida, al hecho de que, por ejemplo, a veces vemos en algunas congregaciones, y podríamos generalizar porque en todas las congregaciones siempre van a haber personas que son fuertes en la fe y otras que son débiles, al hecho de andar pensando, ok, una persona, por ejemplo, utiliza de escrúpulos innecesarios en el sentido de que tal vez considera que por ser mujer no debe usar pantalones o no debe usar maquillaje. Esa persona tiene en sus escrúpulos, en su conciencia de que eso no está bien y ella no lo hace. No por eso los que son fuertes en la fe tienen que ir a juzgarle y decirle, mire, ¿usted por qué no usa aquí o por qué no usa allá? O también la otra posición, una mujer que usa pantalones y usa maquillaje y de pronto llega alguien y le dice, usted no debería usar pantalones o usted no debería usar maquillaje porque su entendimiento de la fe no le da para comprender que eso no tiene ninguna relevancia. Podemos verlo también en el sentido de personas, y hoy pasa mucho en nuestro medio también, personas que de pronto llegan a predicar y ya no acostumbran usar como en otros tiempos traje entero, corbata y todo lo demás. No por ello quiere decir que lleguen en fachas a predicar, pero algunas personas pueden ver eso como un impedimento, como un obstáculo.
Entonces Pablo lo que está hablando aquí es de esas personas, de que dentro de las congregaciones hay personas que son fuertes en la fe, hay personas que son débiles y que tenemos que comprendernos tanto los que somos fuertes a los débiles como los que somos débiles a los fuertes, para que haya un entendimiento entre todos. Nuestro amor en pos de la unidad del hermano débil se ha de mostrar a toda la iglesia de Dios. Es lo que Pablo está diciendo en ese momento. Es decir, aquellos que son fuertes en la fe tienen que mostrar su amor y su comprensión para con aquellos que son débiles. Dentro de esto tenemos que entender también temas como en otras ocasiones hemos hablado, de que hay personas que son maduras en la fe, si podemos decirlo así, los fuertes, y otros que son inmaduras en la fe. Entonces, hay personas que tal vez tienen muy poco tiempo en el Evangelio o tienen muy poco entendimiento del Evangelio, aunque tengan muchos años de estar dentro de la iglesia, y tienen ciertas actitudes hacia ciertas cosas que todavía no comprenden, y su comportamiento es como el de niños o como el de adolescentes espirituales. Entonces aquellos que ya tienen una madurez en el Evangelio tienen que entender esas posiciones, tienen que entender que su comportamiento está acorde a su madurez espiritual, y por lo tanto, en lugar de aislarlos, en lugar tal vez de reprocharles, en lugar de estarles haciendo a un lado, hay que irles enseñando en amor, sabiendo que son personas que se van a equivocar en unas u otras cosas, como todos nos equivocamos, y que necesitan también dirección y ayuda. Ninguno debe vivir para satisfacer sus propios deseos o agradarse a sí mismo en lo que haga. Y esto es muy importante en lo que Pablo está diciendo, sobre todo lo que dice en el versículo 2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno. Y aquí va a entrar un tema que yo sé que va a ser un poquito fuerte quizá para todos nosotros, porque una de las cosas que nos da a entender también estos dos versículos es que la vida cristiana se centra en el fortalecimiento de los demás. Y fortalecer a los demás también implica que, aunque yo sé que como la palabra de Dios dice, a libertad nos ha llamado Cristo, yo no puedo tomar mi libertad para hacerle daño a otros. Yo no puedo tomar mi libertad en el cristianismo para hacer piedra de tropiezo a otros. Y eso Pablo lo viene hablando ampliamente también en el capítulo 14. Es decir, si yo estoy en una actividad donde tal vez para las personas de esa congregación el asistir al auditorio, al templo de ellos, sin saco y sin corbata es ofensivo, yo no tengo por qué decir, como a libertad me llamó Cristo, yo voy vestido como quiera, y el que me quiera me acepte, y el que no, pues salado. Porque entonces no estamos entendiendo el propósito del Evangelio y lo que Dios nos está diciendo a través de este escrito de Romanos. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si para esas personas el hecho de que usted use saco y corbata en las reuniones, en los cultos, es lo necesario, aunque usted sepa que eso no tiene ninguna relevancia hoy en día en el tema espiritual, uno se lo pone para agradarles a ellos, para ayudarles a ellos a crecer, y no para hacer piedra de tropiezo ni ofensa para nadie. Yo creo que con ese ejemplo estamos, aunque puedo dar muchos otros ejemplos. Pero el punto de todo esto es que nosotros no podemos andar haciendo lo que nos da la gana, aunque esté bien hecho, si en lo que hacemos estamos ofendiendo a otros o estamos haciendo que otros puedan caer por su debilidad en la fe, por su falta de entendimiento de las Escrituras. Y entonces tenemos que actuar en amor, sabiendo que yo no hago las cosas hoy en día, el ser cristiano, para agradarme a mí mismo, para estar bien yo, sino que yo debo aprender del ejemplo de Cristo, que todo lo que hago lo hago en servicio a los demás, para que los demás también puedan crecer en la fe y los demás vengan también al conocimiento de la verdad del Evangelio de Jesucristo. Tenemos una definición por acá que vamos a pasar a ver, y es la siguiente, que viene de este versículo 1 de Romanos 15. La definición es sobre el término flaqueza. Aquellos que tienen la concordancia Strong lo pueden encontrar en el número 771 del griego, y como lo dice acá, es una palabra que proviene del griego astenema.
astenema, y significa una duda de conciencia o una enfermedad. En este caso, solamente se usa en este versículo de Romanos 15:1 como un método metafórico sobre la duda, la vacilación o los escrúpulos, que es algo que hemos venido conversando. Entonces, ahora sí, vamos a pasar a lo que sería el versículo 3 de Romanos 15. Dice de la siguiente manera: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Bueno, algo de lo que venimos hablando. El Señor Jesucristo es el ejemplo supremo de lo que significa vivir una vida para la gloria de Dios. Valga con ello el tema que usamos hoy antes de iniciar el estudio. Que el Señor nos haga un siervo para su gloria, nos haga siervos para su gloria. Y el ser siervos para su gloria es un ejemplo que el Señor Jesucristo nos da, donde Él se despoja absolutamente de toda su deidad, se despoja de toda su grandeza para venir acá a servirnos a cada uno de nosotros, y su enseñanza siempre fue que el que quiera ser el mayor sea el menor de todos, que el que quiera tener honra sea el que sirva a los demás, y es parte de lo que Pablo viene diciendo acá. De hecho, Pablo acá cita el Salmo 69:9. Entonces, nosotros tenemos que tomar ese ejemplo, el ejemplo de que estamos al servicio de los demás, que debemos ser precisamente, valga la redundancia, ejemplo para otras personas en nuestro modo de hablar, en nuestro modo de vestir, en nuestro modo de comportarnos y en muchas otras cosas, con el fin de que esas personas sean ganadas para Cristo y puedan fortalecer su fe. Hay un término también que vamos a ver por acá, del cual nos habla este versículo 3, que tiene que ver con la palabra vituperio. Esa la encontramos en la concordancia Strong en el 987 y viene del griego blasfemeo. Entonces, bueno, ustedes obviamente saben que concuerda con la palabra blasfemia o blasfemo, y se refiere sobre hablar mal, injuriar, blasfemar, calumniar, decir mal o difamar a una persona. De hecho, el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que vituperio significa censura o desaprobación que una persona hace con mucha dureza contra algo o contra alguien. Y eso fue precisamente lo que el Señor Jesucristo vivió cuando Él estuvo en la tierra, cuando Él ya es apresado, cuando Él es llevado a un juicio totalmente injusto a nuestro parecer, cuando Él es llevado a la crucifixión. Él sufrió el vituperio de la gente, Él sufrió dureza contra Él, desaprobación y un montón de cosas que nosotros ya las conocemos quizá ampliamente. Entonces nosotros también, la misma palabra nos enseña que no deberíamos esperar lo contrario. No deberíamos esperar que la gente tenga, a veces se congracie con nosotros, sino más bien que la gente también tenga para nosotros palabras duras. Y eso no tiene que ver solamente con aquellos del mundo que no conocen a Cristo, también tiene que ver con gente que está dentro de la misma congregación, gente que es creyente y que tal vez por la debilidad de su fe definitivamente no entienden cuál debe ser el accionar, cuál debe ser el comportamiento apropiado de un cristiano, y usan de palabras en realidad muy fuertes para con muchas personas. Versículos 4 y 5. Dice el versículo 4: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Cuando Pablo dice o se refiere a la paciencia, mis amados hermanos, que tanto nos cuesta, yo creo que a todos,
implica aguante, implica perseverancia. La paciencia implica, como decía, aguante y perseverancia. La palabra de Dios es provechosa, según lo que Pablo nos dice en estos 2 versículos, para conceder fortaleza y esperanza a los creyentes. Eso podemos ver una referencia en el capítulo, en 2 Timoteos, capítulo 3, versículo 16, que muchos de nosotros lo conocemos. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enseñado para toda buena obra. La sabiduría y las leyes morales de Dios, así como la revelación de sí mismo, su plan de salvación y su venida por medio de Cristo tienen un valor permanente. Es decir, toda la sabiduría que está contenida en la palabra de Dios, que ya de por sí sabemos, como dice en el libro de los Proverbios, capítulo 1, versículo 7, que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Toda la sabiduría contenida en la palabra de Dios, las leyes morales allí contenidas, de las cuales hemos hablado ampliamente durante los otros 14 capítulos de Romanos que hemos estudiado, el plan de salvación, la venida de Cristo y la revelación de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, tiene un valor permanente, es decir, tiene un valor para siempre. Vamos a ver acá un momento. Antes de pasar a una nota filológica, vamos a ver un comentario que nos está haciendo Esteban. Dice: cuando servimos al Padre estamos realizando la actividad más importante de nuestra vida. ¿Cómo no vestirnos acorde para servir al Rey de Reyes? Qué bonito lucir nuestras mejores prendas para tan noble trabajo. Por supuesto que cada quien tiene que vestir sus mejores galas cuando hablamos de que al culto nosotros tenemos que ir a alabar y a celebrar el nombre del Señor. Ahora bien, tenemos que ser muy cuidadosos también de que entender que las mejores galas para mí no necesariamente son las mejores galas para otra persona. Quizá porque tal vez esa persona no tenga los medios, no tenga la vestimenta que tal vez otro tiene. Entonces aquí lo que importa, como en toda la Biblia se nos enseña, es la actitud del corazón. Y qué mejor gala que, como dice Estevitan aquí, pues vestirse lo mejor que puedo, pero que también mi corazón esté con la mejor disposición para asistir a servirle a nuestro Señor. Y es que el servicio en la iglesia no tiene que ver solamente con la persona que predica, con la persona que preside, con las personas que cantan, con las personas que sirven de ujieres, de diáconos, en fin. Tiene que ver con todos nosotros, quienes vamos a rendir un servicio de alabanza y adoración a Dios, de celebración. De hecho, el culto cristiano y especialmente el culto de los domingos debería ser siempre un culto solo de celebración a Dios, solamente de gratitud, no un culto donde lleguemos a pedirle al Señor, sino un culto donde nosotros podamos ir a agradecerle por todas las cosas maravillosas que nos ha dado en el transcurso de nuestra semana, por el don de la vida, por el regalo de la salvación, por la obra de Cristo, por cuantas cosas que podemos agradecer. Así que valga ese comentario. Muchas gracias, Estevitan, por ese comentario tan apropiado. Saludos y bienvenida a Marbelí Flores, que creo que es la primera vez que se conecta con nosotros. Y dice, vamos a ver, Mauricio, cuando servimos al Padre, estamos realizando la actividad más importante de nuestra vida. Bueno, perdón, dice Mauricio, qué bonito, Esteban, exactamente, muy bonito. Eli Artavia también, bienvenida a nuestra transmisión. Les decía que tenemos una nota filológica que tiene que ver con el tema que acabamos de hablar en los versículos 4 y 5, específicamente con la palabra paciencia. Y vemos acá que la palabra paciencia se deriva del griego hupotomé. Y en este caso, de lo que Pablo habla de esa paciencia, tiene que ver con una constancia
bajo circunstancias adversas. Entonces nosotros los cristianos sabemos de por sí que vamos como cristianos a vivir muchas circunstancias adversas en nuestra vida. ¿Por qué razón? Bueno, primero porque nosotros sabemos que al ser cristianos el mundo va a empezar a perseguirnos, porque eso es lo que Satanás hace cuando nosotros salimos de la esclavitud del pecado, del dominio de Satanás y venimos a la luz de Cristo. El enemigo no se queda de brazos cruzados, él va a empezar a tratar de hacernos la vida de cuadritos y entonces el mundo en sí, todos aquellos que son del mundo quieren venir contra nosotros para perseguirnos, para atacarnos, para hacernos pasar una serie de malos ratos y de tribulación. Pero no solo eso, sino que también hay otras circunstancias adversas que Dios permite en nuestra vida para probar nuestra fe, que Dios permite en nuestra vida para que también nosotros tengamos crecimiento. Cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, ayúdame por favor a cambiar esta situación o esta otra o estas actitudes, a veces quisiéramos, yo no sé usted, pero yo a veces sí lo hubiese querido, de que Dios no me hubiera pasado por ciertas situaciones de prueba, sino que el Señor hubiera venido, me hubiera hecho dormir como hizo dormir a Adán, y entonces hubiera sacado de mi mente y mi corazón aquellas cosas que no estaban bien, como cuando el Señor después de dormir a Adán le sacó una costilla y creó a Eva. Pero resulta que no, sino que el Señor nos mete en situaciones donde nos hace entrar en pruebas, y de hecho Santiago nos enseña que cuando nosotros pedimos paciencia vamos a pasar por pruebas y que el resultado de la prueba produce precisamente esa paciencia, esa constancia en medio de las adversidades, y es uno de los medios que Dios usa para poder hacernos crecer emocionalmente, espiritualmente. Por eso también Pedro nos dice que cuando nos hallemos en dificultades y demás, glorifiquemos el nombre de Dios sabiendo que Dios nos está haciendo crecer cada día más en el conocimiento de la verdad y que estamos siendo también partícipes de alguna forma de los vituperios y de las tribulaciones que nuestro Señor Jesucristo vivió. Tenemos también otra definición que vamos a pasar a ver por acá, pero quiero leer, vamos a ver, dice por acá Mauricio, dice, muy bien, si así fue, debemos siempre darle lo mejor de nosotros a Dios, como dice Francisco Valverde, es un privilegio servir al Señor, definitivamente, y voy a volverlo a recalcar porque creo que es importante este asunto. Cuando nosotros hacemos algo para Dios, indistintamente de las herramientas o de lo que tengamos, de nuestro nivel de madurez, de nuestra experiencia, de nuestras posibilidades, siempre hay que hacerlo con la mayor excelencia. A mí me gusta usar este ejemplo que lo aprendí en algún momento en mi vida y creo que puede ser también valioso para este caso poderlo decir, de que si a usted le piden que haga un paisaje y usted solamente tiene lápiz de grafito, de ese lápiz mongol que usamos para escribir, ¿verdad? Si solamente tenemos un lápiz de grafito y nos piden hacer un paisaje, haga un paisaje de grises. Y cuando usted ya tenga la cajita de lápiz de color, usted lo colorea. De eso se trata esto, que es prácticamente también lo que está diciendo Mau, lo que ha dicho Esteban, lo que ha dicho el pastor Francisco. Siempre tenemos que darle lo mejor al Señor de acuerdo con nuestras posibilidades, pero siempre hacerlo con excelencia. Saludos a Sarita Obando que se conecta, sabemos que está en el trabajo a esta hora y tiene unos minutos para estar con nosotros, es una bendición que nos acompañe. Coqui nos hace un comentario sobre Romanos 15:5 que dice, entre vosotros un mismo sentir, y nos dice, Pablo insta a los fuertes y a los débiles por igual, haciendo referencia a Romanos 14, del 1 al 13, que a pesar de sus opiniones diferentes sobre cuestiones no esenciales, procuren el amor y la armonía espiritual en cuestiones sobre las cuales la Biblia guarda silencio. Dice que esto lo extrae de la Biblia de Estudio Mundo Hispano. Muchas gracias, Coqui. Y hay algo relevante también a considerar en ese comentario que hace Coqui, el tema de cuestiones no esenciales. A veces nosotros nos metemos en discusiones con otros hermanos
por temas no esenciales de la Biblia. ¿Cuáles son esos temas esenciales que nosotros debemos considerar siempre? Bueno, métase usted en el estudio bíblico que vamos a iniciar después de que finalicemos Romanos sobre doctrinas esenciales de la Biblia. Ahí va a aprender cuáles son. Pero el punto es que nosotros no debemos estar en contiendas que son vanas, que no tienen ningún provecho ni ninguna edificación por temas no esenciales del cristianismo. Así que muchas gracias Coquito por ese aporte que siempre nos das, que es muy valioso. Tenemos otra definición por acá que tiene que ver con el tema de la consolación. Y eso lo encontramos en la concordancia Strong 3874 y es del griego paraklesis. ¿Le suena conocido? Se habla del Espíritu Santo como el paracleto, el consolador. Entonces la palabra consolación, que es paraklesis, se refiere a imploración, exhortación, consuelo, confort o ánimo. Eso es lo que Pablo está hablando por acá en esos versículos 4 y 5 que acabamos de leer. Vamos a pasar ahora entonces al versículo 6 que dice de la siguiente manera: para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El término que dice aquí Pablo, unánimes a una voz, se refiere a la unidad en la fe y el amor que conduce a la unidad en adoración, como ya hemos venido hablando, a pesar de todas las diferencias étnicas y culturales que pueden dividir la iglesia. Entonces, tal como lo que menciona Coqui en ese comentario y lo que ya hemos dicho, cuando nosotros vamos a la congregación, más allá, y perdonen el comentario que voy a hacer, pero lo voy a decir, más allá de estar pendientes de que si fulano vino con tal pantalón, que si la otra trajo la blusa que había usado la semana pasada, que si aquella no deja de estar comiendo en el culto, que si el otro de pronto empezó el culto y no oró, que si aquel otro cantó la canción y resulta que se equivocó en la letra o se equivocó en la nota que estaba tocando, que si el que está predicando dijo algo que a mí me parece o no me parece, más allá de todo eso tenemos que tener claro a qué vamos al culto. ¿Para qué es que nosotros nos congregamos? ¿Para qué es que estamos en unidad? Y es para buscar el rostro del Señor. Es para alabar a Dios, es para agradecerle al Señor por las cosas que ha hecho en nuestra vida. Y por lo tanto, ese montón de cosas que me van a disculpar terminan siendo absurdas de estarlas viendo, de estarles poniendo atención. Nuestra atención propiamente debería estar en Dios. Y la verdad es que cuando nosotros llegamos al culto a meternos a la presencia de Dios en unidad con otras personas, no estamos poniendo atención a lo que los demás hacen. Entonces tenemos que procurar siempre estar en esa unidad, sabiendo que lo que buscamos es la presencia de Dios para ir a agradarle, para darle un olor fragante de alabanza y de adoración. Ojo, no alabanza y adoración por medio de la música propiamente, sino alabanza y adoración por medio de nuestra vida, rendida ante Él, en comunión con otros hermanos, para reconocer que lo necesitamos, que es nuestro Dios, y que nos rendimos a sus pies y le agradecemos por la obra salvadora que hizo a través de Cristo en la cruz del Calvario, por la cual ahora somos sus hijos. Y es algo que definitivamente todos tenemos que aprender. Por acá, con este versículo 6, termina la primera sección de ese capítulo 15. Y ahora sí vamos a iniciar con otra sección que, como les decía al inicio, va desde el versículo 7 hasta el versículo 21 y que tiene por título ahí en su Biblia Reina Valera 1960, el Evangelio a los gentiles, que es un tema que también Pablo ha estado hablando ampliamente en toda la carta a los romanos. Pablo habla ampliamente sobre la salvación al pueblo judío y sobre la salvación a los gentiles, que es el ministerio al cual él fue llamado. Vamos a ver lo que nos dice el versículo 7 y dice de la siguiente manera: por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Fuertes y débiles en la fe,
son exhortados a aceptarse entre sí, considerando primordialmente que han sido aceptados por Cristo a pesar de ser pecadores, y su mutua aceptación será para la gloria de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Hermanos, se lo voy a decir con mucho respeto, pero con mucha contundencia. Nosotros a veces nos sentamos en la silla de jueces. Cuando ya pasa un tiempo de estar en la iglesia, cuando ya vamos creciendo en el evangelio, cuando ya vamos entendiendo algunas cosas de la fe cristiana, muchas veces algunos tenemos la tendencia de sentarnos en la silla de jueces, la cual no nos corresponde. Y empezamos a juzgar qué hizo este, qué hizo el otro, por qué este se viste así, por qué se viste así, por qué habla de esta manera, por qué habla de esta otra, olvidando que esa persona, al igual que yo, al igual que usted, ha sido aceptada por Cristo tal cual es. Y mi obligación es amar a esa persona tal cual es. Y voy a dar un ejemplo que quizás sea muy fuerte, pero que lo utilizo con mucha regularidad, porque creo que es el mejor ejemplo que podemos dar en este caso. Disculpen. Si este domingo que nosotros abrimos la Frater, entrara por la puerta del auditorio, esto es un ejemplo, entrara por la puerta del auditorio una mujer que se dedica a la prostitución, que a las 9:45 de la mañana terminó de atender su último cliente con el que estuvo compartiendo sábanas, y a las 10 de la mañana está subiendo por las gradas del auditorio de la Frater, con ropas de prostituta, con maquillaje de prostituta y oliendo a prostituta, mi obligación es recibirla con todo amor, otorgarle un asiento y amarle como Cristo la amó. Y simplemente demostrarle el amor que Dios nos ha dado a nosotros, aceptándola tal cual es. Conforme se va predicando el evangelio y esa persona permanece en la congregación, el Espíritu Santo es el responsable de redarguirle de pecado y de decirle cuál es la forma correcta de vestirse, cuál es la forma correcta de hablar, cuál es la forma correcta de maquillarse, si fuera el caso, y cuál es la forma correcta de la que ella debería ganarse la vida. No le corresponde a usted y no me corresponde a mí. A mí lo que me corresponde es entender que en la cruz del Calvario Cristo murió por ella como murió por mí, que ella peca de una manera diferente a la que yo peco, pero que también ella ha sido perdonada como yo he sido perdonado, si ella se arrepiente y busca al Señor de todo su corazón. Y eso es lo que Pablo está hablando en este versículo 7, que nosotros debemos recibirnos los unos a los otros, como también el Señor Jesucristo nos ha recibido a nosotros, como enseña también la parábola de los dos hijos, cuando el hijo pródigo se gasta todo lo del padre y llega nuevamente a buscarlo por necesidad, oliendo a cerdo, oliendo a pecado, y el padre simplemente lo recibe y hace una fiesta porque su hijo amado ha regresado. Dice el pastor Francisco Valverde, ese tema también lo vimos la semana pasada y no es nuestro deber el juzgar, sino más bien apoyar y ayudar a nuestros hermanos. Es increíble cuánto debemos de aprender aún todos, me incluyo por supuesto de este tema. Amén, Pastor Francisco. Y precisamente como habíamos dicho en otras ocasiones, cuando Pablo está repitiendo temas es porque precisamente necesitamos escucharlos. Y hoy nuevamente lo tenemos aquí a través de esto que Pablo nos habla en este versículo 7. Bienvenida María Fernanda González a nuestra transmisión. Dice Alex Sancho, debemos mostrar el Cristo que nos habita, exactamente. Pero mostrar el Cristo que nos habita, no el que nosotros creemos que debería ser el Cristo, sino el Cristo que dicen las Escrituras. Sin juzgar a los demás, únicamente brindarles el amor que Dios nos ha dado a nosotros, sin miramientos y simplemente entendiendo, como decía, que Cristo ha muerto por todos, como la palabra nos lo está enseñando. Versículo 8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres.
El término circuncisión que usa Pablo acá en este versículo se refiere propiamente a los judíos. Entonces, cuando Pablo nos dice, como lo está diciendo acá en este versículo 8, que vino a ser siervo, Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, tenemos que entender que Pablo está hablando propiamente de los judíos. Cristo glorificó la fidelidad de Dios al venir conforme a las promesas divinas del pacto. ¿Cuál pacto? El pacto de su venida que hizo Dios desde el jardín del Edén, cuando Adán y Eva pecaron, pero que también lo confirmó a Abraham. Es decir, todas las promesas del pacto hechas a Abraham fueron a través de la única simiente prometida, que es Cristo, y podemos ver una referencia de ello en Gálatas capítulo 3 versículo 16. Al cumplir las promesas salvíficas de Dios a los judíos, se demuestra también la fidelidad de Dios y la verdad de su palabra. Por eso, como nosotros sabemos, la palabra de Dios es verdad. Dice el Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, toda tu palabra es verdad. Dice por acá Esteban, tenemos que entender que nuestro mejor testimonio es nuestra actitud y nuestras acciones. De nada sirve solamente hablar sobre la palabra de Dios si no la ponemos por obra. Debemos con acciones demostrar el amor de Dios y emular a nuestro Señor Jesús en todo momento. Excelente, Esteban. Así debe ser. Y yo le agrego eso, como dice o como dijo Charles Spurgeon. La única Biblia que alguna persona en su vida quizá pueda llegar a leer es nuestro testimonio. Y eso dice mucho. Nosotros no solamente debemos parecer cristianos, debemos comportarnos como cristianos. Y eso tiene que reflejarse definitivamente en los frutos del Espíritu en nosotros. Todo el fruto del Espíritu que nos habla el libro de Gálatas en su capítulo 5, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza. Todo ese fruto tiene que reflejarse en nosotros para nosotros ser testimonio vivo de que el Señor Jesucristo habita en medio de su pueblo. Versículos del 9 al 12. Vamos a leerlo en este momento. Dice el versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Versículo 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Toda la epístola a los romanos, toda la carta a los romanos enfatiza la inclusión de los gentiles en el plan de salvación de Dios, como ya lo hemos visto ampliamente en todos los otros estudios. También ellos alabarán a Dios por las misericordias que les ha mostrado a través de esa posibilidad de venir a la salvación. Cristo vino para la gloria de Dios, para que las naciones alaben a Dios por su asombrosa gracia al incluirlos en el pacto prometido a Israel. Y en estos versículos del 9 al 11 nosotros podemos ver que hay referencia al Salmo 18:49, Deuteronomio 32:43, Salmo 117:1 y también Isaías 11:10. Le damos la bienvenida a Jason Salazar, uno de los salmistas colaboradores de este ministerio para aquellos que lo han visto. Quiero avisarles por favor para que tengan por ahí presente que estamos presentando algunos problemas ahorita con el internet. Entonces, si se queda pegada la imagen, ustedes me dan un chancecito, no se desconecten, si fuera que se cae ya la transmisión. Porque hemos tenido algunos problemitas, pero estamos haciendo lo posible ya para que esto no nos vaya a afectar.
Vamos a ir a ver el versículo 13. Dice de la siguiente manera: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza cristiana no es una simple creencia, mis amados hermanos. Permítanme un segundo. Ahora sí, perdón. Decía que la esperanza cristiana no es una simple creencia en la mente, sino una experiencia real en el corazón de cada uno de los creyentes, producida ¿por quién? Por el Espíritu Santo, a través de la fe ejercida en las promesas de Dios y relacionada vitalmente con el gozo y con la paz. Eso lo vemos en referencia en Gálatas 5 del 22 al 23, como habíamos hablado ahora, que es donde se menciona el fruto del Espíritu Santo. En última instancia también esta confianza es un don de Dios. La esperanza es un don de Dios, ya que la única razón por la que los creyentes abundan en esa esperanza es por su gracia concedida. Bienvenida, Pastora Gladys Casanova Moreno. Una bendición y un gusto tenerla como siempre en medio de nosotros. Entonces debemos entender que si nosotros, como decía aquí en el versículo 13, le estamos pidiendo a Dios que nos llene de gozo y de paz y que abundemos en esperanza, la única manera para que Dios pueda concedernos ese favor que estamos pidiéndole es que nosotros llevemos una vida espiritual adecuada, es decir, que nosotros nos mantengamos en la presencia de Dios, a través de la oración, a través del estudio exhaustivo de la palabra de Dios, a través de la alabanza y adoración a Dios, a través de vivir una vida realmente que satisfaga el espíritu, una vida espiritual, no satisfaciendo las obras de la carne, porque la única manera de que el fruto del espíritu se manifieste en nosotros es que nosotros tengamos llenura precisamente de ese espíritu, y la única manera de tener esa llenura es practicando esos ejercicios espirituales que acabamos de mencionar. Vamos a pasar ahora a los versículos 14 y 15 del capítulo 15 del libro de Romanos. Dice el versículo 14: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada. Cuando Pablo dice por acá amonestaros, se refiere al término griego neuteteo, que significa instruir, amonestar, aconsejar, advertir. No significa tanto como un tema de regaño, sino más bien como una advertencia, como un consejo que Pablo le está dando a los romanos. Se utiliza también muy a menudo para advertir sobre conductas equivocadas. De eso usted puede encontrar referencias en Hechos capítulo 20, verso 31, Primera de Corintios 4:14, Colosenses 1:28, Primera de Tesalonicenses 5 del 12 al 14 y Segunda de Tesalonicenses 3:15. Allí encontramos referencias a ese término amonestaros que está utilizando Pablo. También anima a todos los cristianos, mayormente a los de una mayor madurez y sabiduría, a aconsejarse mutuamente. Esto es importante en este sentido. Hablando igual que como decíamos ahora, el hecho de que hay muchas personas que creen que tienen la razón o tienen el derecho de andar juzgando a los demás y andarles diciendo qué hacer y qué no hacer, que en todo caso de eso también el pastor Francisco habló la semana pasada. También tenemos que ser muy cuidadosos en el tema de la consejería espiritual. Porque también hay personas que creen que pueden andar dando consejos abiertamente. La semana pasada el pastor Francisco hablaba sobre el hecho de que hay gente que cree que tiene autoridad para andar exhortando y para andar amonestando a otros. Vamos a agregarle ahora el tema del consejo. Hay gente que cree que tiene la autoridad para andar aconsejando a otros. Y nosotros tenemos que tener claro que dentro de una congregación hay
una estructura jerárquica que debe también de guardarse, que debe respetarse. Es decir, tenemos a nuestros pastores, debajo de nuestros pastores hay una serie de servidores que se encargan de la atención de el resto de la congregación. Entonces, si yo no tengo una posición de servicio y yo no tengo un grupo a mi cargo, yo no tengo por qué darme la libertad de ir a amonestar o de andarle diciendo a una persona qué debe hacer, cómo debe hacerla, o creer que le puedo llamar la atención, o incluso creer que la puedo aconsejar. Y eso no quiere decir que usted tenga buen o mal consejo. Eso quiere decir que para eso, como le decía, hay un nivel de autoridad al cual tenemos que sujetarnos. Ya habíamos visto eso en Romanos 13 cuando hablamos de la autoridad gubernamental, pero también de la autoridad eclesiástica. Entonces, nosotros también tenemos que ser cuidadosos. Cuando andamos pidiendo consejo, pedirle consejo a personas maduras espiritualmente, pero sobre todo a personas que sabemos que tiene consejo de parte de Dios, consejo fundamentado en la palabra de Dios y no en sus propias creencias, no en sus propias vivencias, porque mis amados hermanos, lamentablemente hay gente con muy buenas intenciones, pero con muy malos consejos. Hay gente a los cuales alguna persona se acerca para pedirle un consejo y resulta que esa persona, desde su vivencia personal, desde sus heridas, desde su pasado, incluso a veces desde su pecado, aconseja a otra persona con cosas que no son correctas de acuerdo a la palabra de Dios, o con cosas que ellos creen que deberían hacerse de esa manera, sin tomar en consideración que la palabra de Dios dice quizá otra cosa. Pero también pueden aconsejar en temas doctrinales de los cuales realmente no tienen mucho conocimiento y que por eso es necesario acudir a los servidores que están por encima de nosotros, no por encima en el sentido de que ejerzan una autoridad, sino en el sentido de que están precisamente para servir, que Dios y el Espíritu Santo, o Dios mediante el Espíritu Santo, los ha dotado para esa labor de consejo, para esa labor de exhortación, para esa labor de ánimo, ¿verdad? Y como lo decía, principalmente nuestros pastores y abajo de ellos los que sirven a la congregación. Pero no podemos andar de aquí para allá pidiendo consejo a todo mundo, ni podemos nosotros también ponernos a una posición de creer que a todo mundo podemos aconsejar si no nos ha sido dada autoridad, primero de parte de Dios y luego de parte de nuestros pastores para ejercer esas funciones dentro de la congregación. Ahora bien, a pesar de que Pablo tiene un buen pensamiento sobre los lectores romanos a los que está dirigiendo esta carta, Pablo les exhorta como un apóstol a los gentiles sobre las bases de su llamamiento. Es decir, él dice: yo entiendo que ustedes son bondadosos, yo entiendo que ustedes están muy bien en todo este asunto, pero yo quiero escribirles como apóstol a los gentiles para que ustedes también tomen en consideración esta situación con los gentiles y no crean ustedes que solo por ser judíos todo está perfecto y tienen derecho a tomar estas posiciones que es de la que hemos hablado, de exhortación y de consejo y demás, que tal vez no están acorde al plan de Dios. Vamos a ver entonces ahora una definición que tiene que ver con el término bondad, precisamente que Pablo utiliza acá para referirse a los romanos a los cuales les está dirigiendo la carta. Y dice que esta palabra, en esta nota filológica, viene del griego agatosune, y es un vocablo usado solamente por Pablo en 4 ocasiones, a saber, en este versículo 14, también lo utiliza en Gálatas 5:22, donde lo menciona como uno de los frutos del Espíritu Santo, en Efesios 5:9 y en Tesalonicenses 1:11. También Pablo utiliza esta palabra y se refiere a las buenas disposiciones que una persona abriga en su interior. ¿Qué quiere decir esto de buenas disposiciones? Quiere decir todas aquellas cosas buenas que una persona tiene para con otras personas. Buenas intenciones, el hecho de estar dispuesto a servir, dispuesto a ayudar, dispuesto a tender una mano, dispuesto a aconsejar y demás. Entonces a eso es lo que se refiere Pablo en este caso. Vamos a hacer una pausa por acá. Son las 8:11 de la noche y vamos a pasar ahora a un tiempo precioso que yo sé que usted también lo va a disfrutar, como siempre lo disfrutamos, porque hoy nos acompaña nuestra amada salmista Alejandra Sancho Vargas, que
va a compartir con nosotros un tiempo de alabanza y de adoración a nuestro Señor. Así que yo le voy a pedir que usted se ponga comodito, que usted disfrute este tiempo y que usted también lo aproveche para adorar el nombre del Señor en este momento. Así que le damos el pase a nuestra querida salmista Alejandra Sancho. Hola, hola, amigos de Inconmovible. Una vez más acá con ustedes para poder seguir creciendo en la palabra, en este estudio bíblico, y también poder adorar al Señor y decirle gracias, Padre, porque somos la niña de tus ojos. ¿Cuántos creen en esta hora que el Señor nos hizo la niña de sus ojos? Y por eso Él nos guarda, nos cuida, nos protege, nos bendice. Aún antes de nacer fuimos bendecidos en Él, porque esa fue su decisión hermosa. Sigan adelante y que cada día podamos ver la manifestación de la bendición del Padre en nuestros hogares. Qué bendición, Ale, qué bendición. Siempre es un honor escucharte adorando al Señor, alabando al Señor, sabiendo que la presencia de Dios se manifiesta de una manera hermosa. Yo no sé usted cómo sintió esa canción, si le pudo llegar realmente
como dice, tiene una letra preciosa, somos la niña de sus ojos, eso lo enseña la palabra. Y el Señor nos muestra su amor, nos ama de una manera impresionante, y definitivamente creo que cada uno de nosotros puede decir que amamos al Señor más que a nuestra propia vida, pero más que ello lo que queremos es vivir una vida que demuestre ese amor que tenemos para el Señor. Gracias, Ale, por siempre bendecirnos, por ser parte de este ministerio, por ser un baluarte en todo lo que Dios está haciendo a través de este ministerio. Le damos la bienvenida también a Ingrid Chinchilla, que se une con nosotros en esta noche. Bienvenidos y muchas gracias por permanecer, todos los que siguen conectados. Vamos a seguir con el estudio y estamos en Romanos capítulo 15 y vamos ahora a entrar en el versículo 16 de este capítulo, que dice de la siguiente manera: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo ejerce, en este caso, lo que está diciendo es que él ejerce como sacerdote del Evangelio, sacerdote entre comillas, es una comparación que él hace, y la ofrenda que él dice que le está presentando a Dios es la conversión de los gentiles, y esta ofrenda es agradable a Dios ya que es puesta aparte entre las cosas santificadas por medio del Espíritu Santo. El hecho de que el Espíritu Santo también haya sido dado a los gentiles le mostró al pueblo judío en su momento de que la salvación había venido a ellos, y que también Dios, a través de su Espíritu Santo, no solamente los había apartado a ellos, sino que había apartado y sigue apartando a todo aquel que cree en el nombre de Cristo, en la obra salvífica del Señor Jesucristo, y le es dado el Espíritu Santo, que en la palabra de Dios enseña como arras, como una garantía de que nosotros le pertenecemos a Dios y somos hechos hijos de Dios. Pastor Elkin, bienvenido a la transmisión de Inconmovibles de esta noche. Tenemos por acá una nota filológica que tiene que ver con este versículo 16 del capítulo 5 de Romanos, y es la palabra ministro, que viene del griego leitorgón, no diáconos. Cuando Pablo habla aquí de ministro, no se refiere a diáconos como está en otros pasajes de la palabra de Dios, especialmente también en primera y segunda de Timoteo, sino más bien a otra palabra que se refiere al que oficia en el culto, casi prácticamente al que preside el culto y al que realiza todos los actos litúrgicos dentro del culto, y deriva de un contexto de los oficios sacerdotales que van asociados frecuentemente con la liturgia. Y es tomada esta palabra de la Septuaginta. Para aquellos que no tienen claro el término, ese LXX que está allí al final de esa definición se refiere a la Septuaginta, y la Septuaginta es la primera traducción que hubo de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento al griego. Es la versión que se utilizó durante muchos años de las Sagradas Escrituras por el pueblo judío helenista, es decir, los judíos que ya formaban parte de la cultura griega. Vamos a pasar entonces ahora a decir también lo siguiente: cuando Pablo indica que está ministrando el Evangelio de Dios, se refiere a trabajar en las cosas sagradas como un sacerdote, ya que Pablo tenía una clara concepción de su obra como predicador, tanto como la tuviera cualquier sacerdote del Antiguo Testamento. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que entender. La predicación del Evangelio, pero ya en el sentido de lo que Pablo habla, no en el sentido de ir a testificarle a otros de Cristo, no en el sentido de ir a hablarles a otros del plan de salvación, sino en el sentido de una enseñanza bíblica, de una predicación, ya sea desde un púlpito o una persona que preside, como hablábamos ahí,
que le da la liturgia a los demás es una cosa que debemos tener como muy sagrada. Lamentablemente voy a hacer el comentario y me van a disculpar porque no quiero que nadie se sienta ofendido con ello. Estamos hablando de la palabra de Dios. Pero lamentablemente hay personas que a veces tienen en poco la predicación del Evangelio. Y la tienen en poco en dos sentidos. Personas que cuando se está predicando y enseñando la palabra, parece que están dormidos en los laureles, parece que están en otra cosa. Usted los ve más pensando en cuántas notificaciones de Facebook tienen, en cuántos mensajes de WhatsApp, en si dejaron los frijoles puestos en la cocina, en que se están perdiendo el partido de fútbol o en la novela, en que si están ahí medio comiéndose algo en medio culto, en media predicación, usted los ve con la bolsita de papitas y el refresco dele y dele como si estuvieran en el cine, y se ha perdido el respeto al hecho de que lo que se está exponiendo es la palabra de Dios, de que lo que se está exponiendo es el poder de Dios a través de su evangelio, y entonces se ha perdido ese respeto. Pero también se ha perdido respeto en el otro sentido. Personas que de pronto se les pone a predicar, se les permite el púlpito para que den enseñanza, y son personas quizá algunos que no tienen la madurez, el entendimiento, el estudio necesario para predicar la palabra de Dios. Porque algunos a veces vienen y argumentan, bueno, es que el Espíritu Santo capacita. Sí, pero ese versículo del Espíritu Santo capacita a los que ha llamado no tiene que ver con la falta de estudios, tiene que ver con una preparación a través del tiempo para que la persona pueda madurar, pueda crecer espiritualmente, emocionalmente y estar capacitado para el ministerio. Pero no tiene que ver con la vagancia que a veces se manifiesta en algunos que no quieren estudiar la palabra, que no quieren entender a profundidad lo que la palabra de Dios quiere decir realmente, que no hacen uso de las herramientas hermenéuticas de interpretación de la Biblia, y entonces, perdonen la expresión, se paran en los púlpitos a decir cuanto disparate se les ocurre, y lo que hacen es un arroz con mango. Entonces nosotros tenemos que tener claros que cuando nosotros, si Dios nos llama en algún momento a la predicación, si Dios nos llama al servicio del ministerio, sea cual sea, nosotros tenemos que tener claro que el pararnos ahí tiene que ser tan relevante como lo fue para Pablo la predicación, en el sentido de que así como los sacerdotes entraban en el templo, al lugar santísimo, a oficiar aquellos actos que Dios les había demandado en santidad, nosotros tenemos también que pararnos delante de los demás en santidad, en una vida sacerdotal delante de Dios, a ministrar la palabra de Dios como quien está llevando vida, como quien está llevando poder de Dios, porque el evangelio del Señor es poder para salvación de todos aquellos que lo escuchan y que llegan a creerlo. Versículo 17. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Pablo aquí indica que él se glorifica a causa de su ministerio, pues al hacerlo, no se glorifica a sí mismo, sino que glorifica a Cristo, quien ha obrado a través de él en su ministerio a los gentiles. Y aquí voy a hacer otro comentario que también sé que está fuerte, pero es necesario hacerlo. Lo que Pablo está diciendo es que su gloria personal es todo lo que Dios ha hecho a través suyo para llevar el evangelio y la salvación a las personas que no conocen de Dios. Y entonces resulta que a veces vemos algunas personas, y a veces nosotros también podemos caer en eso, que empiezan a gloriarse en sí mismos, empiezan a gloriarse en su currículum. Yo tengo tantos años de estar en el evangelio, yo tengo tantos años de servir en esto y en lo otro, yo fui a esta universidad, yo fui a este instituto teológico, yo fui a este seminario bíblico, yo aprendí aquí, yo aprendí allá, yo hice, y parecen yoyitos. Y lo que Pablo está diciendo es que si en algo hay que gloriarse, es en el hecho de que Dios obra en nosotros por su misericordia, y nosotros únicamente somos un instrumento para llegar a los demás. El poder no está en nosotros, el poder está en el evangelio, en su proclamación. El poder está en poder mostrarle a los demás lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, pero nosotros no pasamos de ser simples
mensajeros y por lo tanto, si hemos de gloriarnos, tiene que ser en la obra de Cristo, no en nosotros mismos. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Está diciendo que de cierta manera tenemos que tener la humildad suficiente para reconocer que si hasta el día de hoy le hemos servido a Dios, sea lo que sea que le hayamos servido, ha sido por su misericordia, por su gracia, y nada tenemos que haya sido nuestro o que nosotros hayamos hecho por nuestros propios medios, porque al final de cuentas es el Espíritu Santo quien nos usó para edificar para la gloria de Dios y no para nuestra propia gloria. Versículo 18. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras. Pablo resume en este versículo 8 todo su ministerio hasta la fecha, diciendo entonces que Cristo fue quien hizo el trabajo a través de él con la palabra de Dios y las obras que fueron manifestadas en su ministerio, es decir, mediante la predicación sobre Cristo y el testimonio personal y los milagros que acompañaron su vida, milagros que fueron dados de parte de Dios y de lo que ya vamos a hablar ahorita en el versículo que sigue. Dice Raquel Obando, dice: muchos andan buscando posición y no por querer saber del reino. Y ya vamos a hablar de eso. Gracias, Sarita, por ese comentario. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a ver el versículo 9 y vamos a comentar respecto a esto que Sarita está hablando. Perdón, versículo 19. Dice de esta manera: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Vamos a ver esto. Los apóstoles, mis amados hermanos, fueron empoderados de parte de Dios para obrar milagros. Cristo les dio la autoridad a los apóstoles para que ellos pudieran obrar milagros por medio del Espíritu Santo. Esos milagros lo que hicieron fue confirmar la revelación que ellos traían. Podemos ver una referencia de eso en 2 Corintios 12:12. Ahora, Pablo no es ajeno a estas manifestaciones de poder de Dios. Nosotros leemos en todos los escritos de Pablo y sobre todo en el libro de los Hechos cuántas obras, cuántos milagros y portentos Dios hizo a través también de Pablo. Ahora, voy a decir lo siguiente y vamos a entrar otra vez. Este tema se ha puesto un poquito escabroso, así que voy a tomarme un traguito de café para tragar grueso y ya les voy a hacer el comentario que les tenía. Hay movimientos hoy en día, movimientos doctrinales que aseguran que los dones espirituales y todas esas manifestaciones de poder cesaron cuando cerró el canon bíblico. Esto, a la luz de las Escrituras, no es correcto porque la palabra de Dios en ningún lado dice que los milagros se van a acabar, ni que los dones del Espíritu Santo van a terminarse cuando se cerrara el canon bíblico. Pero no vamos a entrar en ese punto. Lo que voy es que si entendemos bien lo que estamos diciendo en este momento, debemos tener claro de que las obras milagrosas que se desarrollaron en el tiempo de los apóstoles, de las cuales tenemos registro en el Nuevo Testamento, fueron dadas para confirmar la predicación del Evangelio y que aquellas personas pudieran entender a través de estos milagros de que Dios realmente estaba hablando de parte, o más bien, perdón, que los apóstoles estaban hablando de parte de Dios. Era una confirmación. Ahora bien, estas personas, cuando hicieron los milagros, lo hicieron por orden del Espíritu Santo. No lo hicieron porque se les ocurriera. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy en día ciertamente muchos milagros han cesado y sobre todo la Iglesia de Cristo ha sido muy cuestionada en este tiempo de pandemia porque algunas personas que han alardeado ampliamente durante su vida ministerial de que tienen poder para sanar a los enfermos, de que tienen poder para otras cosas, pareciera, y perdonen como lo voy a decir, que se escondieron. No salen a la luz.
Y entonces mucha gente ha cuestionado, ¿y dónde están los milagros? Ahora, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que ser entendidos de que cuando Dios permite que el Espíritu Santo a través de nosotros obre un milagro, lo hace para gloria de su nombre. No lo hace para que nosotros nos hagamos famosos, para que nosotros nos hagamos conocidos, para que nosotros crezcamos, para que nosotros se nos dé la gloria. Lo hace para gloria exclusiva de su nombre, porque el Señor no comparte su gloria con nadie. Y la realidad es que durante mucho tiempo, en los primeros siglos, había muchos milagros porque para Dios era necesario que esos milagros se manifestaran para que la gente creyera. La palabra de Dios nos enseña que los israelitas eran muy dados a pedir señales, mientras que los gentiles, sobre todo los griegos, eran muy dados a el conocimiento. Y entonces a través de esos milagros y a través, como dice Pablo, yo no vine a ustedes con palabras de vano conocimiento del mundo y vano conocimiento humano, sino con poder de Dios, con el poder de la palabra del Evangelio. Entonces Dios ha utilizado todo esto para gloria de su nombre. Yo considero, y lo digo muy seriamente, yo considero que muchas personas hoy en día no pueden ver la manifestación de los milagros y del poder del Espíritu Santo porque no andan buscando la gloria de Dios y andan buscando más bien su fama, su fortuna y demás. Y lo puedo decir con contundencia porque conozco muchos siervos, hombres y mujeres de Dios que Dios los utiliza en sanidades, que no son famosos, que están quizá en el anonimato, porque Dios así lo ha hecho, porque cuando han obrado algún milagro para con alguien es porque el Espíritu Santo se los ha pedido y ha sido siempre para la gloria de Dios. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo sigue actuando en nosotros definitivamente de la misma manera que lo hizo en los apóstoles y de la misma manera que lo ha hecho durante todos los siglos en hombres y mujeres que le aman y le buscan. Pero siempre lo ha hecho para gloria de su nombre, no para que sobresalgamos ni seamos conocidos. Cuando nosotros nos dediquemos más a buscar la gloria de Dios, yo le aseguro que usted va a estar en algún momento donde usted, sin pensarlo ni esperarlo, va a ver las manifestaciones del poder de Dios, del Espíritu Santo a través suyo para con otras personas. Dice Mauricio, muchos líderes están escondidos o de vacaciones. Ahí habría que preguntarse, Mau, bueno, a mí, ya los que me conocen saben, no me gusta usar la palabra líder dentro de la iglesia, porque ha sido manoseada, ha sido corrompida. La palabra que debe usarse en la iglesia es servidores, para que no se les olvide a muchos que están para servir y no para creerse la estatua sobre la cual las luces brillan. Pero es cierto, ahora, la pregunta, Mau, sería aquí, si están escondidos o están de vacaciones, ¿dónde quedó su llamado y su ministerio? No voy a cuestionar eso, cada quien sabrá en su corazón cómo está. Dice Stephanie Castro, porque a él le place simplemente, exactamente, a él le da, Dios da los dones y los ministerios conforme a lo que él quiera. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Esteban dice que Dios está levantando a otros para gloria de su nombre. Precisamente estamos viviendo un tiempo donde el Señor está levantando una nueva generación que busca la gloria de Dios y que busca volver a la sana doctrina. Carmelita nos dice, muy cierto, hay muchas personas que se vanaglorían de lo que Dios hace a través de ellos. Totalmente de acuerdo. Nos habla Coqui, ok, todavía no voy a leer el comentario Coqui porque por acá tengo respecto a eso, Coquito. Voy a leer por acá, vamos a ver, un aspecto histórico contextual y luego leo el comentario de Coqui que está relacionado con esto. Este aspecto histórico contextual habla sobre Ilírico, que dice parece ser el nombre para la región al oeste de Macedonia, Dalmacia. Estrabón, que fue un geógrafo e historiador griego, dice que la vía ignaciana pasaba por allí. Arabia e Ilírico habrían sido los extremos en ese entonces de los viajes misioneros de Pablo. Ahora nos dice Coqui, como curiosidad, hasta Ilírico, esa frase dice la región que corresponde en gran medida al otrora país europeo de Yugoslavia. Desde Jerusalén hasta Ilírico había una distancia de 2.240 kilómetros, es decir, es el terreno cubierto por donde Pablo pisó alguna vez para predicar el Evangelio.
Muchas gracias, Coquito. Vamos a ir ahora a Romanos 20 y 21. Romanos 15, 20, 21. Dice, y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. La comisión apostólica de Pablo era la de llevar el Evangelio a pueblos que todavía no habían sido alcanzados por esa buena noticia, al igual que el llamamiento de los misioneros en la actualidad. De hecho, nosotros debemos tener presente que la palabra apóstol no es una palabra que nazca en la Biblia, que nazca de parte del Señor Jesucristo, sino que era un término que utilizaba el Imperio Romano para designar dignatarios que llevaran o fueran a alguna ciudad y establecieran el imperio en ese lugar. Y hoy en día nosotros, si queremos hablar de un ministerio apostólico, más allá como hoy se ha dado mucho, y me disculpan la expresión, esa apostolitis que tienen algunos en la iglesia, el ministerio apostólico en realidad no es que sean personas que están muy por encima de todos los demás, sino simplemente personas que fungen como misioneros. Si usted quiere entender el ministerio apostólico en nuestros días, se refiere a los misioneros. La predicación del Evangelio a las naciones cumple la profecía descrita en Isaías 52:15 y se sigue cumpliendo en el tanto el Evangelio siga llegando a lugares en los que nunca ha sido predicado. Acá termina entonces esta segunda sección, y vamos a entrar ahora a la tercera sección que inicia en el versículo 22. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. Pablo no había podido ir a Roma porque antes debía concluir su obra de plantar iglesias en lugares aún no alcanzados por el Evangelio. Esa fue la encomienda que Dios le dio, y lo hizo en la parte oriental del Imperio Romano, que eran lugares claves para extenderse al resto del mundo conocido. Versículos 23 y 24. Dice, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado de vosotros. Lo que Pablo dice por acá es que él siente que su trabajo en Oriente ya concluyó, es decir, ya no hay más por dónde, ya hizo todo lo que tenía que hacer, y expresa un anhelo de ir a Roma, con el deseo de que esa comunidad de la iglesia en Roma le sirviera como una base de apoyo para una misión que él quería emprender de evangelización de España. En el Nuevo Testamento no existe registro alguno de que Pablo haya podido cumplir esa misión, pero existe una posibilidad de que esto haya sido hecho luego de su liberación de la cárcel en Roma, lo cual está registrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, versículos 30 y 31. Ahora, existe por su parte también evidencia histórica posterior al Nuevo Testamento que sugiere que Pablo evangelizó en España, pero las pruebas de ello no son contundentes. Las únicas pruebas contundentes que tenemos de algún apóstol predicando en terrenos españoles es del apóstol Santiago, que estuvo en una región que hoy es conocida como Santiago de Compostela. Ahí es donde se tiene mayor evidencia de esto. Vamos a ver un detalle de un aspecto histórico contextual, y este se refiere sobre el término España o el país de España, que en griego es Eisten Spanian, y era una provincia romana donde residían muchos judíos. El nombre griego para España es Iberia, por eso a veces escuchamos sobre la península ibérica, y el nombre latino es Hispania, de donde proviene el hecho de que a nosotros se nos diga que somos hispanos, porque fuimos dominados en su momento por los españoles. Versículo 25. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos.
El viaje a Roma que Pablo tenía destinado no podía efectuarse de inmediato. ¿Por qué razón? Porque Pablo tenía que viajar primero a Jerusalén para llevar un dinero y bienes que él había recolectado para hermanos creyentes que se encontraban en necesidad. De esto nosotros tenemos una referencia en 1 Corintios capítulo 16 del 1 al 4 y en 2 Corintios los capítulos 8 y 9. Se tiene esa referencia. Entonces Pablo dice: yo voy a ir a Roma, pero primero me es necesario pasar por Jerusalén. Versículo 26. Dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Ahora bien, la recolecta incluía Macedonia y Acaya, que es lo que corresponde hoy en día a Grecia septentrional y meridional. Pero Pablo está diciendo: bueno, vamos a hacer esto porque en Macedonia y Acaya también van a colaborar. Pero también ya había recogido ofrendas en Filipos, en Tesalónica y en Corinto. Eso lo podemos ver en las referencias que ya les hablé anteriormente. Versículo 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles en los materiales. Esa frase que Pablo dice, les parece bueno o les pareció bueno, indica el gozo y la solicitud de los gentiles al proveer para las necesidades de los cristianos de origen judío. Pablo lo que está indicando es que los gentiles tenemos una deuda, o en este caso a los que ellos les hablaba, tenían una deuda con el pueblo judío, ya que por medio del pueblo judío los gentiles son participantes de los dones espirituales y las promesas de Dios. Pues, como bien sabemos, la salvación viene de los judíos. Ahora, hay una enseñanza en este versículo 27 también de brindar ayuda financiera y material a aquellos cristianos que están en necesidad, como algo normal en la vida cristiana. Todos nosotros como cristianos tenemos una obligación de que de aquello de lo que Dios nos ha bendecido, nosotros también podamos bendecir a las personas que están pasando en necesidad. Y valga ese comentario y esa enseñanza en estos tiempos en los que sabemos que por esta pandemia muchos hermanos en la fe están pasando necesidad. Y a veces le voy a decir una cosa: no es necesario que ellos acudan a nosotros, sino que nosotros también deberíamos estar pendientes y consultando a algunos hermanos y familias que sabemos que pueden estar pasando necesidad, para ver si tienen necesidad de algo y poder suplirlos como iglesia o como familias cristianas que somos. Versículos 28 y 29. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Pablo tenía planeado dirigirse a Roma, como ya lo hemos hablado, y de ahí salir para España para seguir con su obra misionera. Sin embargo, el apóstol Pablo fue encarcelado al llegar a Jerusalén, y ese viaje a Roma se concretó finalmente, pero no de la forma que él había propuesto llegar, sino que Pablo llegó a Roma como prisionero. Toda esa información la podemos encontrar como referencia en los capítulos entre el 22 y 28 del libro de los Hechos. Versículos 30 y 31. Dice el versículo 30: pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Encontramos en estos versículos dos solicitudes específicas de oración. La primera que Pablo hace es ser librado de los rebeldes que están en Judea, y la segunda, que su ofrenda sea aceptada. Algunas personas creen que esa primera solicitud de ser librado de la mano de los judíos rebeldes fue negada de parte de Dios por cuanto Pablo resultó prisionero. Sin embargo, se debe considerar que los judíos vieron frustrado el deseo de que Pablo hubiese sido condenado a muerte en Jerusalén, por lo que podríamos decir con certeza que Dios le concedió esa
solicitud y respondió a su clamor. Eso lo vemos también en el libro de los Hechos, entre el capítulo 22 y el capítulo 28. Se sugiere también en Hechos 24:17 que la ofrenda de Pablo fue aceptada por la iglesia de Jerusalén y totalmente agradecida. Versículos 32 y 33 con los cuales ya cerramos la enseñanza de esta noche. Dice el versículo 32, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Pablo llegó a Roma como les indicaba, como prisionero, pero lo hizo con gozo. Sirvió a Cristo con ánimo y amor hacia sus compañeros hermanos en la fe. Podemos encontrar una referencia de ello en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, versículos 15 y 16. Y valga estos versículos para entender que sea cual sea la situación que nosotros estamos pasando, ya sea que usted se encuentre en un lugar de trabajo donde a usted lo oprimen, ya sea que en su lugar de estudio se burlen de usted, ya sea que usted esté en una situación familiar difícil, lo que sea, esas tribulaciones, si Dios las ha permitido y lo ha puesto a usted en ese lugar, es para que usted le sirva a Dios, para que usted glorifique su nombre, para que usted predique su evangelio, pero lo haga siempre con gozo, lo haga siempre con amor, lo haga siempre con ánimo, demostrando quién es el Cristo que vive en usted, mostrando siempre los dones, el fruto del Espíritu Santo en su vida, no para que andemos a veces de quejumbrosos. Ay, Señor, sácame de aquí. Ay, Señor, llévame para allá. Ay, yo no soporto. No, sino, mi amado hermano, se lo digo con conocimiento de causa. Yo sé que no es fácil, pero aún en medio de esa tribulación debemos levantar manos santas, glorificar el nombre del Señor y decirle: Señor, si tú me tienes aquí, si tú me tienes en esta prisión, yo voy a glorificar tu nombre, yo voy a alabarte, yo voy a exaltarte, yo voy a hablar de ti, yo voy a dar testimonio de la salvación para que otros vengan al conocimiento de Cristo. Con esto terminamos, mis amados hermanos, el estudio de Romanos 15. Nos resta un capítulo, el 16, que si Dios lo permite será la próxima semana, no sin antes decirle, como siempre le digo, si usted está conectado en esta noche, si usted está conectado ya sea en diferido, a través del Facebook o a través de el video que se sube a YouTube, y usted no conoce del Señor Jesucristo, o usted se encuentra ahorita alejado de Dios por lo que sea, yo le invito para que usted venga y se rinda delante de Dios, que usted reconozca que sin Dios no somos nada, que definitivamente lo necesitamos a Él. No hay pecado tan grande que nos aparte del amor de Dios más que la incredulidad. No hay nada que pueda apartarnos del amor de Dios si nosotros venimos arrepentidos, con un corazón contrito y humillado, a decirle: Señor, te necesito, sé propicio a mí, pecador. Así que yo le invito, si usted necesita ayuda, si usted necesita consejería, si usted necesita a alguien que le tienda la mano para salir adelante, para crecer espiritualmente, para salir de alguna situación que esté afrontando, comuníquese con nosotros en Inconmovibles. Escríbanos en el Messenger, escríbanos al número que tenemos disponible de WhatsApp. Comuníquese con los pastores de la Fraternidad Cristiana Santa Fe, el pastor Luis Paulino Valverde, la pastora Eunice, el pastor Francisco y todo el resto de servidores que estamos para tenderle una mano, para servirle, para mostrarle el amor de Dios para con usted. Y si usted no es de nuestra congregación, busque a sus pastores, busque a sus servidores, pero no se quede en ese estado. Seguimos todos avanzando en unidad, como hemos hablado hoy, unánimes en un solo sentir hacia nuestra meta, que es Cristo. No quiero olvidar, antes de que hagamos la oración final, invitarles. Mañana tenemos, si el Señor lo permite, a las 7 de la noche, noches para que usted pueda compartir con nosotros. El domingo volvemos
a Fraternidad Cristiana Santa Fe, al auditorio, el cupo es limitado. Le voy a pedir al pastor Francisco que por favor anote ahí el número de teléfono al cual usted puede hacer reservación. Todavía quedan cupos, pero tiene que reservar su espacio, entendiendo que también tenemos que cumplir con medidas sanitarias que el gobierno ha establecido para que podamos seguir celebrando juntos como congregación el nombre del Señor en un culto más. El martes tenemos escuela de liberación y sanidad interior a las 7 de la noche. Miércoles, estudio bíblico de Generación Ejad, que están estudiando el libro del Éxodo. Jueves, el culto de adoración a las 7 de la noche. Y el viernes, si Dios lo permite, volvemos otra vez con una transmisión más de Inconmovibles para cerrar ya nuestro libro de Romanos en el capítulo 16. Bueno, sí, perdón, y me están recordando por acá también que lunes, jueves y sábados, que por cierto mañana los esperamos a partir de las 5 de la mañana por medio de Zoom, momentos de oración. Si usted no tiene el enlace de Zoom, busque a alguno de los servidores, escríbanos a nosotros y con mucho gusto le hacemos llegar el enlace para que usted pueda conectarse y hagamos un muro de intercesores, no solamente por nuestra congregación, sino por todo aquello que Dios nos ha puesto en el corazón, por lo cual orar, interceder y agradecer al Padre Santo. Cierre sus ojos ahí donde se encuentra. Padre, te damos gracias, Señor, por una noche más, por un estudio más que tú nos permites, Señor, donde podemos interiorizar tu palabra, donde podemos profundizar más, donde podemos entender mejor, Señor, lo que tú quisiste decir a través de tu Espíritu Santo. No lo que nosotros hemos querido entender en algún momento, sino lo que tú has dicho y nos sigues diciendo hasta el día de hoy, para conocimiento nuestro, Señor, para crecimiento, para libertad, porque definitivamente, Señor, tu palabra es una lámpara que ilumbra nuestro camino y nosotros queremos seguir caminando en la senda de justicia, Señor, que solo está en ti. Te damos gracias, Señor, por haber compartido un tiempo más de estudio bíblico. Gracias por cada hermano que se ha conectado en este tiempo, Señor, por los que han de ver la enseñanza, Señor, ya sea posterior en Facebook o en YouTube. Que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros para poner tu palabra por obra, para que no sea simplemente, Señor, que nos convirtamos en oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos que se han conectado, Señor, a los que no han podido conectarse también. Que tú bendigas su casa, su trabajo, sus estudios, sus finanzas, su alacena, Señor, que nada les falte, Padre amado. Y te damos toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Gracias por permitirnos, Señor, estudiar tu palabra y conocerte cada día mejor. Te amamos, Señor. Gracias por tu amor y por el regalo de la salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Para los que puedan, yo no sé, creo que mañana, mañana hay una reunión a las 9 de la mañana en el auditorio de la Fraternidad Cristiana Santa Fe, donde vamos a terminar de asear el auditorio y hacer algunas otras labores. Si usted puede unirse a esas labores de limpieza, por favor avísenos, porque necesitamos todas las manos posibles para que tengamos una reunión preciosa el domingo a las 10 de la mañana. Muchas gracias a todos. Realmente ha sido, como siempre, una bendición llegar hasta ustedes. Ha sido una bendición leer cada uno de sus comentarios, saber que están por ahí. Le pido al Señor realmente que los bendiga cada día más. Están en nuestras oraciones. Les amamos, amados del Señor, les amamos inconmovibles. Seguimos por estos medios, nos seguimos viendo en el transcurso de la semana y que el Señor me los guarde de una manera preciosa. Que tengan una linda noche. Nos vemos mañana en momentos de oración. Bendiciones a todos. Hasta la próxima. Saber que están por ahí. Porque llena la gracia que lo cambió todo.